Voy a ir presentando esto. Ya, asumo que se ve. Asumo que se ve, chicos. Ya, vamos a empezar con este tema que es opioides agonistas y antagonistas. Agonistas y antagonistas opioides, que es la continuación de los temas, según yo tenía entendido, ¿cómo sería esto? APROC 1, APROC 2. La cosa es que continúan con estos temas, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, opioides, luego escala de la analgesia, escala de OMS, luego creo que es analgésicos, luego es antidiuréticos, y no me acuerdo qué temas más, unos que tendrían que seguir dando, ¿no? Y según yo tenía entendido, a fines de este mes, tenían que ya dar su examen de segundo lote, pero no sé. Bueno, yo continuando con lo que es los temas, chicos, hoy vamos a ver, como digo, agonistas y antagonistas opioides. Bien, empecemos. Ya, ¿qué son los fármacos agonistas y antagonistas opioides? Básicamente nos dice que son aquellas sustancias que específicamente vamos a utilizar para poder reducir el dolor. O sea, el objetivo de estos fármacos opioides, agonistas y antagonistas, es para tratar el dolor. ¿Ya? Entonces nos dice, son un grupo de sustancias naturales semisintéticas o sintéticas que actúan sobre receptores opioides mu delta kappa en el sistema nervioso central para específicamente reducir el dolor. ¿Ya? Y nos dice que estos fármacos, como varios fármacos más, tienen ciertos efectos que producen. Y nos dice, dentro de ellos producen sedación, euforia, y en dosis altas pueden llegar a generar depresión respiratoria, que es lo más crítico que puede generar estos fármacos. Ya, el libro de Velázquez nos dice que hay ciertos, se podría decir, hay ciertos términos que tenemos que saber. Dentro de ellos es qué es opioide, qué es opiáceo y qué es narcótico. Es lo que nos dice. Opioide, no confundir entre estos términos, nos dice que opioide no es nada más que el compuesto que actúan, bueno, son los compuestos que actúan en los receptores, chicos. Ahí está la palabra clave. Son los compuestos que actúan en los receptores opioides, ¿ya? Y opiáceos nos dice que son específicamente los alcaloides naturales o son las sustancias. Es como si son las sustancias que van a generar. El opioide es el compuesto que actúa en el receptor opioide, mientras que el opiáceo básicamente es la sustancia o el alcaloide natural que va a generar esos efectos, como la morfina, la codeína, la tebaína y la papaverina, ¿no? Y un narcótico nos dice que básicamente se ha utilizado, bueno, eso dice el libro de Velázquez, se utiliza específicamente para describir a los medicamentos que inducen sueño o hipnóticos, ¿ya? Eso es un narcótico, es lo que nos dice, diferenciar esos términos. Continuamos. Bueno, para empezar, nos dice, ¿no? El opioide o los fármacos opioides derivan de una planta que básicamente es la amapola dormidera o también llamada Papaver somniferus, que generaba la dormidera. Nos dice que esta sustancia se usaba desde años atrás. Ya en la historia nos dice que incluso en los papiros de Evers, ya esta planta ya lo ponían para calmar el dolor, y antiguamente incluso dice que se utilizaba para poder calmar el llanto de los niños. Entonces, tiene una gran historia lo que es esta plantita, porque se ha usado esta sustancia, el opio, que viene de la amapola, en varias situaciones para el dolor, incluso en las guerras se ha utilizado y demás. O sea, en la historia nos dice que nos relata que en varias ocasiones se ha utilizado. Y es por eso que se utilizó. Y nos dice que esta amapola tiene una sustancia que se llama opio.
y es el que produce la relajación del dolor o suprime al dolor, ya, este opio. Y de ahí se ha derivado en 1804, creo aproximadamente, el primer fármaco para el dolor, que era la morfina. Igual de esa misma sustancia nace la codeína, ¿ya? Entonces, estos fármacos que derivan del opio son sustancias que utilicemos para el dolor. Como sabrán, chicos, ustedes, como en filomnología van pasando, lo primero que hacen es, o lo que nosotros vamos a tratar cuando ya seamos médicos, cuando ya egresemos, porque vamos a ser al final compañeros, vamos a ser todos, o sea, no por el hecho que ustedes estén en tercero, digo, voy a tercer superior, no, eventualmente vamos a ser camaradas, compañeros, como quieran. Nosotros lo que vamos a hacer es poder dar un tratamiento para el dolor, es lo que vamos a hacer, porque muchas de las historias clínicas que nosotros anotamos o que ustedes están aprendiendo a anotar, empieza con eso. El motivo principal de consulta siempre va a ser el dolor, y ahí tenemos un memo técnico para poder describir el dolor, ¿no? Alicia, aparición, localización, irradiación, características y demás. Entonces, para eso nos sirven estos fármacos, los opioides. Ahora, uno se preguntará, ya está bien, ¿no? Nosotros usamos sustancias para poder disminuir el dolor, pero ¿acaso nuestro cuerpo no puede generar algo para que disminuya el dolor? Y sí, sí, chicos. Nuestro organismo igual crea péptidos que disminuyen el dolor. Y a estos se los llama péptidos opioides endógenos. Ya, chicos, es lo que nos dice el libro. Nosotros tenemos sustancias que igual ayudan cuando nosotros nos lastimamos, igual ayudan a disminuir el dolor. Y estos son los péptidos opioides, que derivan de las endorfinas, conocidas también encefalinas, dinorfinas, que igual se encuentran en lo que es la transmisión del dolor. Entonces, las endorfinas vienen de las proendorfinas, las encefalinas derivan de las proencefalinas, y las dinorfinas de las proendorfinas. Nos dice que incluso las encefalinas se dividen en leoencefalinas y metionina-encefalinas, ¿ya? Entonces, estos receptores opioides endógenos que nuestro cuerpo igual llega a producir, dice que estos actúan sobre receptores, específicamente 3 receptores, mu, delta y kappa. Estos 3 receptores, chicos, son donde actúan estos opioides endógenos, y también los fármacos opioides que vamos a ir viendo actúan sobre estos 3 receptores. ¿Ya? Nos dice que específicamente las endorfinas, las encefalinas, tienen mayor predominio por el receptor mu, a diferencia de la dinorfina, que tiene mayor afinidad por el receptor kappa. Ahora, como hemos visto a lo largo de hasta ahora, varios fármacos actúan sobre receptores, ¿no ve? Y estos generan una acción, ¿no ve? Entonces nos dice que estos receptores generan ciertas funciones, y esas funciones son estas. El receptor mu genera analgesia supraespinal, sedación, inhibición de la respiración, retraso del tránsito gastrointestinal, modulación de la liberación. Igual lo propio el receptor delta. Eh, eh, el receptor delta igual produce analgesia, el receptor kappa igual. O sea, estos 3 comparten algo, y es la analgesia, ¿ya? A nivel de supraespinal y espinal, ¿ya? Cada uno se encuentra en diferentes lugares. Entonces, eso. Entonces, todos hemos aprendido que también nuestro organismo produce sustancias que ayuden a disminuir el dolor, y esos también son llamados péptidos opioides endógenos. Hay otro más que es receptor, que dice el libro, que es el receptor tipo 1 ORL1, ¿ya? Que recientemente se ha descubierto, todavía no tienen muy bien definido cómo es. Y continuamos. Ahora vamos a pasar a los receptores, ¿ya? Receptores opioides. Como habíamos dicho, estos son las sustancias que usan a estos receptores para generar estas acciones o estas funciones. Entonces, los receptores son estos. Son 3 específicamente. El mu, delta y kappa. Estos 3, chicos. Recuérdense eso. ¿Ya? Igual que cuando vean simpático-miméticos, igual hay receptores alfa, beta y gamma, ¿ya? Pero ¿qué son similares a estos? ¿Ya? Pero entonces, como había mencionado, estos 3 memorícenselo, receptor mu, delta, kappa, porque son a estos niveles donde van a actuar los fármacos. El receptor mu nos dice que a su vez tiene 2 subtipos. El receptor subtipo 1 o mu subtipo 1, el receptor subtipo mu 2,
El receptor delta igual tiene sus otros dos subtipos, el subtipo delta 1 y delta 2. El kappa a su vez dice, tres subtipos de receptores, kappa 1, kappa 2 y kappa 3. También son conocidos cuando estos se han tratado, bueno, como sabrán las farmacias farmacéuticas, eh, tratan de replicar estos receptores para poder generar sus fármacos y vean que hagan su efecto, ¿no? Entonces también se les ha llamado a estos receptores MOR, a los receptores delta también se les llama DOR y a los receptores kappa también se les llama COR. Incluso el libro menciona que al receptor MOR se le llama UP1, al receptor 2, UP2, UP3, pero eso no me interesa que sepa, ¿ya? Y estos receptores nos dice que están localizados en todo el sistema nervioso central, pero actualmente se han hecho estudios donde menciona que también se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces nos dice que se encuentran en todos estos lugares, estos receptores, que específicamente vamos a ver por qué es importante, ¿no? Vamos a encontrar en todos estos lugares. En el putamo, en la médula oblonga, en el puente de Barollo, en el cerebelo, en el núcleo caudado, en el hipotálamo y demás, ¿no? Y aquí se les he puesto una tablita de lo que menciona el libro de Velázquez, los lugares donde se ubican estos receptores, en el caudado, en el hipotálamo, en el tálamo, en la amígdala y demás. Ya esto ustedes lo van a ver, ustedes lo van a hacer. Vamos con lo siguiente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? ¿Ya? Vamos a, chicos, recordar que para empezar, empezamos con esto. Primero quiero enseñarles lo que generalmente pasa. Ya. Primero hay que entender cómo es que se da la vía del dolor o la fisiología del dolor. Y nos dice que primero, cuando tú te lastimas o pasa algo en el cuerpo, dice que primero hay un estímulo de dolor, ¿ya? Y eso es decepcionado por los receptores nociceptivos, ¿ya? Estos receptores nociceptivos viajan por una primera neurona hasta 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 dorsal de la médula espinal, ¿ya? Y ahí hace el contacto con la segunda neurona, eso me sorprendió en segundo año de fisiología. Y asumo que ustedes igual ya están aprendiendo la fisiopatología del dolor, y igual se avanza, el doctor Chirinos, como creo que lo hemos enseñado. Ya entonces van por estas vías y suben por la médula espinal, usan las fibras nerviosas aferentes y van hasta el tálamo, y del tálamo van a la corteza cerebral donde hace la localización de dónde se encuentra el dolor, ¿no? Entonces, es así como se produce el dolor. Luego ya hay una respuesta, ¿no? Una respuesta donde si es que estás pinchándote el dedo, entonces rápidamente viaja al tálamo, a la corteza cerebral, ubica dónde está el dolor y manda otra señal para que levantes tu dedo. Y así produces que ya no haya más dolor. Entonces usan estas fibras nerviosas aferentes y fibras nerviosas eferentes. Y claro, el libro, bueno, en fisiopatología han avanzado que estas están conducidas específicamente por fibras A delta o rápidas del dolor y las fibras C o lentas del dolor, ¿ya? Entonces, así es como se transmite el dolor, ¿ya? Eso quiero que entiendan primero. Y después, ahora vámonos un poquito más a profundidad. ¿Qué es lo que pasa en esta conducción nerviosa del dolor? Que está acá. ¿Qué es lo que pasa? Por lo general, chicos, por lo general, eh, ahora sí, aquí. Ahora sí. Nos dice que viene aquí, el impulso doloroso viene por acá. ¡Zas! Llega a la neurona presináptica y una vez que llega el impulso o la transmisión nerviosa allá, acá, membrana presináptica, lo que pasa es que activa los canales de calcio activados por voltaje. Y, y el calcio nos dice que ingresa del espacio extracelular, el espacio intracelular, específicamente a la membrana presináptica, y dice que entra harto calcio. Y este calcio nos dice que específicamente va a hacer que las vesículas que tienen neurotransmisores puedan salir al espacio extracelular. O sea,
las vesículas, sale, ¿ya? Sale. Y dentro de estas vesículas vamos a encontrar lo que es neurotransmisores. Y estos neurotransmisores o bien pueden ser excitatorios o inhibitorios, ¿ya? Entonces, llega el impulso nervioso, entra calcio, ¿qué es lo que pasa? Se despolariza la membrana, porque al fin y al cabo tiene que haber el potencial de acción, ¿no, chicos? Potencial de acción y la transmisión de la conducción nerviosa. Entonces, llegan a las vesículas, en estas vesículas, como había mencionado, hay neurotransmisores inhibitorios y excitatorios, la dopamina, ¿no? El GABA, el glutamato, entonces sale. Y van a estos, acá tenemos, chicos, receptores específicamente de estos neurotransmisores y se unen y permiten que se abra estos canales de potasio y puedan salir, o pueden entrar el potasio y puede salir y pueda generar la conducción nerviosa y continuar con el potencial de acción. Es lo que pasa por lo general, ¿ya? Entonces yo sé que esa idea me han entendido y así es como se continúa el potencial de acción, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Nos dice que aquí a este nivel, también tenemos, a este nivel de la neurona presináptica y postsináptica, también tenemos lo que son receptores MU, ¿ya, chicos? Así es, receptor MU, delta y kappa, ya tenemos receptores MU. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bloquean todo este mecanismo que yo les he explicado de la conducción nerviosa, del potencial de acción y de cómo se genera el estímulo. Entonces, bloquean todo este sistema. ¿Qué es lo que pasa? Nos dice que ingresa el impulso nervioso, pero en vez de que el calcio ingrese hacia adentro, en vez de que el calcio ingrese hacia adentro a la membrana presináptica, nos dice que primero los fármacos opioides, tanto exógenos como endógenos, como las encefalinas o los fármacos, dice que se unen a estos receptores que dijo aquí, chicos. Se unen primero a estos receptores, dice. Y cuando se unen a estos receptores específicamente en la membrana presináptica, nos dice que lo que pasa es que bloquean estos canales de calcio en la membrana presináptica, y por ende, si bloquean estos canales de calcio, ¿qué es lo que pasa? No hay continuación del impulso nervioso, y si no hay continuación del impulso nervioso, la célula nerviosa no se despolariza, y si no se despolariza, no hay el potencial de acción. Es lo que pasa, chicos. Entonces, a ese nivel actúan, y ahí es donde se encuentran los receptores MU, delta, kappa. Nos dice específicamente los receptores kappa están más que todo en la membrana presináptica, porque ellos son los que bloquean estos canales de calcio. Y en las membranas postsinápticas, que básicamente la membrana postsináptica sería todo este espacio, entonces en las membranas postsinápticas está básicamente los receptores MU, pero específicamente el receptor MU y el receptor delta bloquean, dice, bueno, generan la activación de los canales de potasio, y hay una fuga de potasio, ¿ya? Entonces dice que el potasio sale de la membrana postsináptica al espacio extracelular, y al salir hace que la célula se vuelva más negativa, se hiperpolariza, y por ende no hay la conducción nerviosa. Esa es la manera en la que se impide que siga continuando lo que es el impulso de los, en otras palabras, tomas el fármaco una vez que hace todo lo que yo te he explicado, entonces ya no vas a sentir dolor, ¿no? Porque ese es el objetivo, calmar el dolor. Eso es lo que nos pasa. Ahora vamos un poquito más específico, más específico. Y ahora vamos a esto. Vamos más a este lado. Específicamente, ¿qué nos dice el libro? Espero se haya entendido, chicos. ¿Qué es lo que nos dice? Específicamente dice que los receptores MU delta kappa están unidos a subunidades específicamente proteínas. Estas proteínas tienen subunidad alfa, beta y gamma. Entonces actúan el receptor este que ven. Este que ven es el receptor, este es el fármaco opioide, ¿ya, chicos? Y este es el receptor MU o delta, como quieran entenderlo. Entonces, este receptor dice que, bueno, el opioide llega, se une a este receptor, el receptor opioide por estas cadenitas, entonces va y lo que pasa es que se une y se dice que estas alfa, beta, gamma están unidas acá, pero cuando una vez que llega acá, se dice que en vez de unirse se desunen
y lo que genera es que ya no se produzca ATP, GDP, ya no se produzca AMP cíclico, y es el AMP cíclico el que se encarga de bloquear los canales de calcio y producen que la apertura de los canales de potasio y genera lo que es la fuga de potasio. Es lo que nos dice el libro. Ya, chicos, entonces, más minúsculamente es lo que pasa. Espero se me haya entendido. Y ahora vamos al texto. Después de que les he explicado, vámonos al texto, que es lo que nos dice. Y ahora sí. Y esto lo borro. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Entonces, el mecanismo de acción es nada más que eso. La unión del opioide al receptor provoca, mediante la subunidad alfa de la proteína G, genera la inhibición de la actividad de la adenilciclasa responsable de la transformación de ATP a AMP cíclico. Y el AMP ciclo, ¿qué es lo que genera? Actúa modulando los canales de calcio y de potasio. Específicamente el receptor mu y delta dice que provocan la apertura de los canales de potasio y el receptor kappa provoca el cierre de los canales de calcio, lo que les he explicado. Entonces bloquean este canal de calcio. Bloquean esto y generan la apertura de este canal de potasio. ¿Quién lo hace? El AMP cíclico. Recordemos, chicos, que el AMP ciclo actúa como un segundo mensajero, ¿ya? En otras palabras, para que me entiendan, veámoslo al AMP cíclico como un capataz. El capataz va a la obra y dice, si hay cemento, entonces continúen la obra. Y si no hay cemento, entonces no. Saben que, chicos, paren, no hay cemento, en van. Entonces es lo que hace el AMP cíclico, ¿ya? Eso, chicos, es básicamente el mecanismo de acción. Espero se me haya entendido. Nada más, eso es así de fácil y de sencillo. Con que ustedes se recuerden que los opioides actúan modulando los canales de calcio y de potasio, están tigres. Pueden ir a parar a su docente con el que pase. El doctor me la hace y dice, ya está. Ya, ese es el mecanismo de acción. Ya, y es lo que hacen los fármacos opioides, en simples palabras. ¿Ves? No es tan difícil, chicos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que hay una escala terapéutica del dolor o de la analgesia. ¿Cómo se debería tratar el dolor? Dice de una manera igual que como los antibióticos se han visto, hay que tratarlos de manera escalonada. Entonces siempre va de abajo hacia arriba. Y me hubiera encantado que los que ya han avanzado el tema de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, me van a entender. Y los que no, bueno, ojalá la auxilio y puedan ir a repasar. Nos dice que en una primera instancia, cuando un paciente manifiesta el dolor, dice que tenemos un primer escalón para poder tratar el dolor. Y aquí se incluye a lo que yo les había mencionado, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que generan, tienen tres mecanismos de acción, van a verlo, inhiben el dolor, generan aumento de la temperatura y demás. ¿Ya? Entonces, en una primera escala, primero se usa estos, los AINES, ya esos se usan como coadyuvantes. El famoso Bioelectro, que igual tiene paracetamol. Claro, tiene también acetil salicílico y otras sustancias más, pero el objetivo de esos fármacos es específicamente para calmar el dolor. Para el dolor leve, chicos, ¿ya? Entiendan que en una primera escala es el dolor leve. Ya, chicos, es el dolor leve. Se trata de dolores leves. En una segunda escalón usamos para dolores moderados o de leves a moderados, ¿sí, chicos? Bueno, una M voy a poner. No soy bueno, me dejan esto. Ya en un segundo escalón tratamos dolores moderados y dolores muy fuertes, crónicos. Se usa bueno, es lo que nos enseña la escala DOM de la analgesia. Dolores crónicos se usan ya fármacos opioides muy potentes. Entonces, en un primer escalón usamos AINES, más coadyuvantes. En un segundo escalón ya recién utilizamos opioides débiles, ¿como cuáles? Como el tramadol, la codeína, que son fármacos que calman el dolor, pero no son muy potentes, ¿ya, chicos? En una tercera, y muchos de estos opioides débiles se usan asociados a AINES, como el paracetamol. Se hace un junte de un fármaco como el tramadol más paracetamol o codeína o dihidrocodona más paracetamol. Entonces, esos fármacos se unen a APDs y
ayudan a calmar el dolor. Y en una tercera escala, recién cuando ya no se puede soportar, cuando el dolor es muy crónico, por más que tú le des fármacos y no le hacen nada, recién usas los opioides más potentes. En el caso del fentanilo, la morfina, que vamos a ir viendo. ¿Ya, chicos? Entonces es la terapéutica y hay un tema específicamente para todo esto. Ahí van a ver, asumo que van a ver fármacos opioides, fármacos hipnóticos, aquellos fármacos que se usan específicamente en analgesia, analgésicos locales, van a ver, yo creo, también van a ver analgésicos, anestésicos generales y demás. Entonces, y en un cuarto escalón nos dice que cuando ya no se puede hacer más nada con fármacos y el dolor no cesa, se hace una técnica intervencionista. Muchas veces, no me acuerdo cómo se llama este procedimiento, pero muchas veces a las fibras nerviosas, que son las que conducen el dolor, se las mata, en otras palabras. Se las necrosa y ya el paciente ya no siente dolor, más que todo en pacientes que tienen cáncer, inmunodeprimidos, oncológicos, más que todo en ellos, ¿ya? Esa es la terapéutica. Igual en los antibióticos, vamos desde lo más bajo, primero vamos con un betalactámico como sí, un betalactámico como la penicilina y vamos subiendo a la cefalosporina y si no nos hace efecto la cefalosporina pasamos a aminoglucoste. Lo mismo acá, ¿ya, chicos? Espero se me esté entendiendo. Y ahora sí vamos a lo que sí nos importa, que es básicamente la clasificación de estos fármacos. El libro lo clasifica así, según su estructura química, pero me parece que no es tan, no relevante, sino no es de mucha utilidad. Entonces, la que más se usa es esta, clasificación por, según su acción, opioides agonistas, agonistas parciales, agonistas, antagonistas o también llamados mixtos, y los antagonistas, ¿ya? Dentro de la clasificación tenemos a los opioides agonistas, dentro de los cuales vamos a tener a la morfina, la codeína, el dextrometorfano, que son derivados o, bueno, sustancias naturales, y luego la oxicodona, el dihidrometorfano, que básicamente son semisintéticos, y los totalmente semisintéticos, elaborados por laboratorios y demás, la metadona, el fentanilo, la mepiridina, el proxifeno, la loperamida, ¿ya? Y dentro de los agonistas parciales, el único que hay, y bueno, el único que se menciona es la, bueno, hay más, pero el único que más resalta es la buprenorfina, que es el que se utiliza. Y ahí dentro de los agonistas antagonistas vamos a tener a estos, el butorfanol, la pentazocina, el tramadol, la nalorfina y nalbufina. Y los antagonistas, que básicamente van a tener una acción opuesta a lo que es un opioide agonista, la naloxona y la naltrexona, chicos. Y aquí hay una clasificación según los opioides, que los más débiles, como había mencionado, es la codeína, el tramadol, la hidrocodona, y los opioides más fuertes, la morfina, la pitidina, el fentanilo y demás. ¿Ya? ¿Cuál quiero que sepa? La morfina, la codeína, el dextrometorfano, ya tal vez la oxicodona sí tienen que saberlo, el dihidrometorfano no mucho, la metadona también, el fentanilo, esos son los que más me interesan, tal vez la loperamida más. La buprenorfina sí, tienen que saberlo, el tramadol que se usa mucho, la nalbufina también, y el resto no mucho. De acá la naloxona, ¿ya? Y como ustedes recordarán, chicos, muchos ya deben saber qué es lo que hace un fármaco agonista y qué es lo que es un antagonista. Pocas palabras, los agonistas generan una acción, mientras que un antagonista genera lo contrario de lo que ha generado un agonista. Eso ya ustedes ya lo saben, ya lo dominan, o sea que recordarles no creo que está de más. Ya, se van a ubicar. Eso en cuanto a los fármacos que tienen que saber. Yo sé que es muy tedioso, farmacología es varios fármacos y uno se hace bolita, pero yo sé que van a poder aprender. Y eso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el libro? El libro nos dice que a nivel, bueno, nos habla a nivel general, digamos, qué es lo que, o cómo se comportan estos fármacos dentro de la farmacocinética. Nos dice que estos fármacos se absorben muy bien y vienen en varias presentaciones. Vas a encontrar en subcutánea, parenteral, intramuscular, oral. Lo malo de la oral es que muchas veces sufre el efecto del primer paso.
También hay parches transdérmicos, intranasal, aerosol. Incluso nos dice que estos se usan en terapias crónicas mediante infusión continua. ¿Ya, chicos? Entonces, en varios se pueden absorber, tienen muy buena absorción y se encuentran en diferentes métodos, tanto en tabletas, intravenosas y demás, ¿ya? Como había mencionado, tienen muy buena distribución, atraviesan la mayoría de estos fármacos, atraviesan la barrera hematoencefálica por su lipofilia, son altamente lipofílicos. Y los fármacos más lipofílicos son aquellos que siempre van a tener mayor facilidad a la hora de distribuirse o de llegar al lugar donde tienen que llegar, a diferencia de los son hidrofílicos, que les cuesta, ¿no? Entonces nos dice que incluso la metadona y el fentanilo sufren redistribución por su acumulación y muchas veces esto a nivel renal y a nivel hepático, como es tanto su lipofilia, se almacenan y vuelven a generar el efecto. Y por eso es que estos dos fármacos son fármacos que tienen un buen tiempo de duración a la hora de administrar. Y todos estos fármacos, todo lo que son los opioides, se van a metabolizar por el citocromo P450. Se van a metabolizar por el hígado y nos dice que la morfina específicamente sufre una conjugación en la orina y específicamente en morfina 3 glucorínido, igual lo propio, y morfina 6 glucorínido. Entonces, en esos metabolitos se llega a conjugar y nos dice que específicamente este metabolito, el M6G, dice que es altamente potente, más potente que la morfina, porque la morfina una vez que llega o se administra va en el hígado y sufre esta reacción de conjugación y se convierte en metabolitos y estos son, dice que más potentes que la morfina, ¿no? Y se dice que este M6G es lo que le va a dar esa actividad potente analgésica y va a mantener la duración. ¿Ya, chicos? Y también nos menciona que dentro de la excreción, estas se van a eliminar por vía renal, la mayoría, y nos dice que la morfina específicamente se va a eliminar por vía renal, aunque va a tener, aunque en una menor medida, igual se va a llegar a eliminar por vía biliar. Entonces, recordando, si hemos dicho que ambos, bueno, mayoría de estos fármacos opioides se metabolizan por el hígado y se eliminan por vía renal, entonces una contraindicación ya por deducción es que estos fármacos no se puede dar en pacientes que tienen insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Es por lógica, ¿no, chicos? Eso en cuanto a la farmacocinética. Igual el libro nos menciona cuáles son las acciones farmacológicas. Nos dice que específicamente estos fármacos producen analgesia y es el motivo por los que los vamos a usar. Dice que a diferencia de los anestésicos locales o anestésicos generales, estos no generan la pérdida de la conciencia. Bueno, aquí me he equivocado a la hora de escribir, pero esto es lo más importante, chicos. Estos no generan la pérdida de la conciencia, a diferencia de los anestésicos generales, que muchas veces su efecto genera sedación, somnolencia y generan la pérdida de la conciencia. Ya, chicos, esa es la gran diferencia con los anestésicos generales y anestésicos locales. Eso, ¿ya? Y también nos dice que esto disminuye la percepción del dolor. Claro, ese es el objetivo, disminuir la percepción del dolor, porque si no, ¿con qué fin? Y también algo que nos dice muy interesante, que no tienen techo analgésico. A diferencia de esto con los anestésicos generales y locales, muchas veces los anestésicos generales y locales no puedes dar dosis muy altas, tienen un parámetro y un rango a los cuales se debe dar. No tienes que pasar eso, porque si sobrepasas, sus efectos adversos en cuanto al sistema nervioso central son muy, muy, muy fregados, llegan a generar convulsiones y demás. Entonces, por eso esa es la gran diferencia, ¿ya, chicos? Los anestésicos generales y locales tienen techo analgésico, estos no, porque solo generan analgesia. ¿Ya? También nos dice que tienen un efecto psicomimético, nos dice que tienen el circuito de recompensa en el núcleo abducen, que van a generar la liberación de dopamina, ya la dopamina.
y generan el síndrome, bueno, lo que va a generar el síndrome de abstinencia, más que todo en pacientes que, lo malo de estos fármacos opioides es que muchas veces generan dependencia, generan tolerancia y son muy adictivos. Y esto está muy relacionado, como había mencionado, con el circuito de recompensa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú por lo general, bueno, los chicos, o tal vez las chicas, no sé, pero muchas veces, o yo me acuerdo cuando era más joven, cuando estaba en colegio, y yo pienso que los chicos igual, cuando íbamos a entrenar en las mañanitas, o sea, si bien nos daba flojera salir a la cancha y todo eso, pero una vez que hacíamos la actividad física, al menos yo, salía temprano a las 5 de la mañana, tenía mi hermano, entonces salíamos y trotábamos, yo trotaba media hora. Y una vez terminando el ejercicio, pucha, me sentía feliz. ¿Por qué? Porque había el circuito de la recompensa. Nos dice que cuando hay este tipo de actividades, el sistema nervioso simpático libera mayor dopamina y la dopamina nos da esa sensación de satisfacción. Y estamos ahí felices, queremos seguir haciendo ejercicio y demás. Y es lo que produce más que todo en muchas de las adicciones, es lo que genera una liberación excesiva de dopamina y eso es lo que nosotros ya sentimos como una satisfacción y queremos volverlo a hacer. Y eso es lo malo, ya chicos, genera este circuito de recompensa excesivo que va a generar la dependencia y lo que vamos a ver más, la tolerancia, dependencia y demás. Ya, dentro de los efectos respiratorios, dentro de las acciones farmacológicas, dentro de los que se puede usar, dice que sí podemos usarlo en depresión, en pacientes que llegan a tener depresión respiratoria, sí se puede utilizar, pero hay que tener mucho cuidado con exacerbar este cuadro. Van a disculpar, chicos, ya no tengo muy buena, ¿cómo se dice? Me he equivocado a la hora de escribir. Tengo que tener más cuidado. También son muy buenos, dicen, la tos, porque cuando hay tos hay una vasoconstricción a nivel del sistema respiratorio, la laringe, se constriñe, entonces es lo que va a producir la tos, ¿no? Entonces estos fármacos generan mayor vasodilatación y es muy bueno. Y también son muy buenos en personas que tienen o que sufren de edema pulmonar, alivia, ¿ya? Entonces, en todos estos casos sí se puede indicar estos fármacos. También nos dice que es un excelente, no, aquí vamos. Ya nos dice que los opioides son considerados fármacos cardioprotectores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estimulan la liberación de histamina y nos dice que inhiben los reflejos vasopresores. Específicamente, ¿por qué liberan la histamina? O bueno, ¿cuál es la acción de la histamina? Es una sustancia vasodilatadora. Por excelencia, la sustancia más vasodilatadora es el óxido nítrico, pero la histamina igual. Entonces, por eso es importante en un paciente que pueda llegar a tener algún problema cardiovascular, como infarto agudo de miocardio o isquemia miocárdica, entonces puedes dar estos fármacos. ¿Por qué son cardioprotectores? ¿Por qué? Porque producen vasodilatación. ¿Bien, chicos? Entonces, hay las indicaciones dentro de las que se puede dar estos fármacos. También se puede dar, dice que a nivel tiene efectos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque nos dice que en el estómago reduce la motilidad, contrae el esfínter de Oddi y aumenta el tono. Incluso nos dice que en el intestino grueso y delgado disminuye las secreciones y disminuye los movimientos propulsivos. Más que todo en pacientes que llegan a tener diarrea, que está muy aumentado la motilidad. Entonces, estos fármacos llegan a disminuir eso. Entonces, son muy buenos. Específicamente la loperamida dice que es un excelente antidiaseico crónico, más que todo en niños, ¿no? Porque la diarrea puede matar a un niño. Entonces, son muy buenos. A nivel también tienen efectos a nivel genitourinario y dentro de ellos nos dice que aumentan el tono y las concentraciones ureterales, pero reducen la diuresis. También generan un aumento del tono del esfínter, pero deprimen el reflejo de crecimiento vesical. A nivel del sistema inmunitario, está muy dependiente de lo que es la estimulación simpática. Como había dicho, el sistema simpático es el que pucha, libera dopamina y demás, ¿no? Entonces, está muy dependiente de esto. Cuando hay
buena estimulación simpática y un aumento del sistema inmunitario, y es muy bueno porque las defensas aumentan. Y otros efectos que llegan a tener estos fármacos, o en los que se puede dar, o podemos llegar a tratar estos fármacos, son en casos de hipotermia, rigidez muscular, en alteraciones neuroendocrinas, incluso en miosis y convulsiones, son muy buenos, ¿ya, chicos? Entonces, tienen muy buenos efectos. Esos serían los efectos farmacológicos. Aquí se les ha puesto una tablita muy bonito que me ha parecido muy interesante del libro de Katsu, que nos dice que lo divide en efectos adversos con uso agudo y en efectos adversos con uso crónico. Estos son los efectos adversos, ¿ve? Si bien estas son las acciones farmacológicas por las que podemos tratar, esto es lo contrario. Lo malo de estos fármacos que pueden generar es depresión respiratoria, náuseas, vómitos, prurito, urticaria, estreñimiento. Todas estas cosas puede llegar a generar en un tratamiento agudo. Esto es lo malo, ¿no? Pueden generar estreñimiento, retención urinaria, delirio, sedación, mioclona, convulsiones. Y cuando ya el tratamiento es prolongado y puede generar hipogonadismo, inmunosupresión, aumento de la alimentación, aumento de la secreción del hormona de crecimiento, efectos de abstinencia, tolerancia, dependencia. Esto es lo más frecuente que se ve: tolerancia y dependencia, abuso y adicción, hiperalgesia y deterioro al conducir. Entonces, son las contraindicaciones. Ahora vamos a ver lo que es términos que ustedes tienen que saber, que es la dependencia, que es la tolerancia y que es la adicción. Y ahora sí, vamos a el marcador. Ahora sí, nos dice que la dependencia no es nada más que cuando el organismo se adapta a la presencia continua de un fármaco, de modo que las suspensiones, mira, aquí la palabra clave es: el organismo se adapta, o sea, ya se acostumbra a tu organismo. Se adapta a la presencia continua de un fármaco, de modo que la suspensión abrupta o la administración de un antagonista desencadena este síndrome de abstinencia. Ya, chicos, la dependencia es cuando tu organismo, en otras palabras, ya se acostumbre a esa cantidad y quiere más. Quiere más, ya, chicos. A diferencia de la tolerancia, que básicamente es la disminución progresiva de la respuesta. Voy a ver para que se vea. Nos dice que la tolerancia es la disminución progresiva de la respuesta a una dosis determinada de un fármaco. Y ahora sí. Es cuando ya no le hace nada. Tú le das cierta cantidad y ya no le hace nada. Ya no le hace nada. Aquí el organismo, si bien se adapta, quiere más. Acá ya es como que ya no le hace nada. Por más que le des mucho, ya no le hace nada. Tolerancia. Disminución progresiva de la respuesta a una dosis determinada. Y la adicción básicamente es ya cuando la persona ya está muy loquita, está muy cucu y tiene una conducta compulsiva de búsqueda y consumo de droga. Como de lugar quiere consumir. Es lo malo de estos fármacos que producen esto. Adicción produce. ¿Por qué? Porque está muy, como he mencionado, muy correlacionado con el circuito de recompensa. Se genera mucha dopamina y eso genera adicción. Y genera este hermoso síndrome de abstinencia, que nada más es este síndrome de abstinencia, cuando ya no se le da, tiene una conducta muy compulsiva. ¿Bien, chicos? Eso. Y eso, en cuanto a los ¿qué momento se debe dar? Algo que interesante nos dice que estos fármacos no se debe dar con medicamentos o no se debe juntar con fármacos hipnóticos o sedantes o fármacos antipsicóticos, ni tampoco con fármacos que inhiben la monoaminoxidasa. Estos fármacos hipnóticos, o sea, van a ver, es todo una capite. Así como hay fármacos que se utilizan en el dolor, hay fármacos que se utilizan para el sueño, para las amas de casa que constantemente tienen desorden y no pueden dormir, tienen trastornos del sueño, entonces se usan hipnóticos. Muchos de ellos son como los barbitúricos y demás, específicamente el solpidem, sopiclona, esopiclona, no se puede dar con estos fármacos, chicos. Entonces,
Con todos estos fármacos no se da, y aquí algo que le falta es alcohol. El alcohol no se puede interactuar con los opioides, para nada, ¿ya? Los inhibidores de la monoaminoxidasa, la selegina, que básicamente son fármacos que se usan para trastornos de depresión. Esto se usa. Una persona está deprimida, entonces se le usa eso. Entonces aumenta específicamente a nivel serotoninérgico, a ese nivel actúan estos fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa y aumentan lo que es la dopamina y demás. Entonces, no se debe dar con estos fármacos. Chicos, entonces, palabra clave, no se da ni con inhibidores de la monoaminoxidasa, ni con agentes antipsicóticos, ni con hipnóticos sedantes, ni con alcohol. Ya, chicos, eso, ya saben, hay fármacos que no se puede dar con otros porque exacerba el cuadro clínico. ¿Qué más? Dentro de los efectos adversos, bueno, ya les había mencionado hace un momento, aquí está una tablita de los efectos adversos, pero aquí igual se los he puesto, ya, lo que nos habla el libro de Velázquez. Nos dice que a nivel de lo que es nivel gastrointestinal, puede generar estreñimiento, náuseas, vómitos, y dice que específicamente estos fármacos no sean, si bien se usan en el dolor, no se dan en el dolor cólico, chicos. No, no acá, no se da en eso. En pacientes que tienen dolor cólico no se da. Son las mujeres, ¿no? No se da. Tampoco, bueno, muchos de estos efectos adversos están relacionados con un aumento de la dosis. Dosis exageradas pueden producir estas alteraciones. A nivel gastrointestinal, como mencioné, estreñimiento, náuseas, vómitos, no en dolores crónicos. Y también en alteraciones psicomiméticas, como había mencionado, generan disforia, somnolencia y estado de ensoñación. Y más que todo esto se da en pacientes que están usando en tratamientos crónicos, que el dolor es muy, 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 muy intenso y ya dura mucho tiempo, entonces es lo que puede generar. Y aquí algo que falta es la dependencia, adicción y tolerancia a lo que produce. Dentro de los efectos respiratorios dice que si bien están los fármacos opioides están indicados para la depresión respiratoria, cuando tú le das de más, hace lo contrario. Puede empeorar este cuadro de la depresión respiratoria. Y esto hay que tener mucho cuidado en los recién nacidos, porque los recién nacidos, como sabrán, es más fácil para que atraviesen la barrera hematoencefálica y le presenten. Mucho cuidado con esos chicos alrededor. Dentro de las alteraciones cardiovasculares, como he mencionado, si es que tú no puedes o te sobrepasas la dosificación, puede generar hipotensión, urticaria, prurito, incluso puede generar presión intracraneana, dice, ¿ya? Y nos dice que la hipotensión específicamente es hipotensión ortostática, pero es leve, ¿ya? Otros efectos que pueden generar es incremento del tono de las vías urinarias, a nivel del sistema nervioso central, no es muy frecuente, pero igual puede llegar a producir convulsiones, y más que todo en niños. Y como había mencionado, lo que generalmente estos opioides generan es toxicidad aguda, cuando haces una sobreedificación de los opioides, generan todos estos, más específicamente todo esto, todo este cuadrito que yo lo estoy marcando es la toxicidad aguda. Prurito, urticaria, estreñimiento, retención urinaria, delirio. Aquí incluso falta miosis, producen miosis. Dice que producen miosis puntiforme. Miosis produce. Entonces, esto es cuando le das de golpe una fuerte cantidad. Entonces, cuando tú le das eso, produces la toxicidad aguda. Y el fármaco de elección para cuando tú te sobrepasas es la naloxona. Este es el fármaco de elección
y el antídoto por intoxicación por opioides, la naloxona. Así como hay cosas muy, muy, muy importantes que ustedes tienen que saber, no solo para ahora en farmacología, sino a lo largo de su vida, que no se tienen que olvidar. En intoxicación por opioides, el fármaco de elección o el antídoto, la naloxona. Intoxicación por paracetamol, N-acetilcisteína. Intoxicación por órganos fosforados, neostigmina, piridostigmina, neostigmina, piridostigmina y demás, atropina. O sea, hay datos muy importantes que ustedes no se pueden olvidar. Y uno de esos es esto. Intoxicación por opioides, naloxona. ¿Ya, chicos? Eso, importante. Y ahora sí, vamos un poquito más profundizando estos fármacos. Como habíamos dicho, los fármacos agonistas. ¿Quiénes comprenden esta familia de los fármacos agonistas? ¿Dónde puse, pues? Estos fármacos agonistas. Estos. Y vamos a mencionar los más importantes y en qué momento se debe usar, cuáles son las indicaciones y cuáles son las reacciones adversas que pueden ayudar a producir. Fármaco por fármaco, si bien. Y no es tan complicado, están bien. Fármacos agonistas, la morfina. Está indicado en dolor agudo e intenso, en infarto agudo de miocardio, se utiliza en postoperatorio, en pacientes que tienen traumas graves, se usa, en edema agudo de pulmón igual se usa porque te causa un fuerte dolor, se utiliza como tratamiento en pacientes oncológicos, ¿ya? Que están ahí al borde de la muerte. También se usa como referencia para comparar la potencia. La morfina es como que, según a eso, hay fármacos o más fuertes o más débiles. Ya es como que la mitad está la morfina. La codeína nos dice que tiene un poder analgésico 10 veces menos que la morfina. Entonces es un fármaco débil. Entonces pertenece acá. Ya nos dice que es 10 veces menos que la morfina y está más que todo indicado en analgesia intraoperatorio. En procedimientos cortos se utiliza como anestesia general. Y la principal indicación de la codeína, bueno, hay más, pero es un potente antitusígeno. Ya, chicos, entonces la principal indicación de la codeína, si bien no se puede usar en dolor leve, pero se usa como un antitusígeno más que todo en niños, ¿ya? Dentro de las cosas más graves o reacciones adversas que puede llegar a producir la morfina, aquí vamos a poner reacciones adversas, pueden generar depresión respiratoria si es que no se controla la dosis. No está indicado en pacientes que tengan asma grave, tampoco en pacientes que tengan hipertensión intracranial, no. No. Tampoco en insuficiencia renal crónica, no puedes dar. También está contraindicado en la codeína, no está indicado en analgesia postoperatoria prolongada. La codeína, chicos, es un fármaco que es ultra rápido, su acción es rápida y por ende, si es rápido, se elimina rápidamente. Entonces, entra en pacientes que está haciendo una operación y por lo general es muy, muy prolongado, entonces no se usa este fármaco. Hay otros más, ¿ya? Y muchos de estos opioides no se van a poder acceder, o sea, no están a la venta libre, ¿ya? Sí o sí tienes que o ser farmacéutico o los médicos, los que son anestesiólogos, son los que más tienen posibilidad de poder adquirir estos fármacos. Más que todo porque generan adicción. Por eso no se les vende así, pero sí. Siempre bajo receta. Ya, otros fármacos agonistas, la oxicodona. Nos dice que se utiliza en dolor moderado e intenso. También se puede usar en dolor crónico y dolor oncológico. Y es una alternativa a la morfina. Lo malo es que puede generar depresión respiratoria y asma grave. Y la hidromorfona, que es derivado de la morfina, y nos dice que este es 10 veces más potente, ¿ve, chicos? 10 veces más potente que la morfina. Más potente que la morfina. Y eso, igual está indicado en tratamientos postoperatorios, preoperatorios y demás. Y el más fuerte, chicos, tal vez hoy les pregunten, ¿no? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el opioide más fuerte? El fentanilo. Nos dice que 100 veces más potente que la morfina. ¿Ya? La oxicodona
si bien es un poco más fuerte que la morfina, no tanto, a diferencia de la morfina, que es 10 veces más potente que la morfina. ¿Quién le gana? El fentanilo. ¿Ya? Y nos dice que es de rápido inicio, no tiene tantas reacciones adversas como la morfina y se utiliza específicamente en dolor crónico. Ya, chicos, el fentanilo. Lo malo es que puede generar depresión respiratoria, aunque estas contraindicaciones no son muy marcadas, pero pueden llegar a generar depresión respiratoria, pero muy marcadas, si es con dosis altas, ¿no? Y nos dice que específicamente otro derivado del fentanilo es el remifentanilo, que igual se usa, más que todo en uso hospitalario. El derivado del fentanilo, hay otros fármacos más que son derivados. El remifentanilo es el que se los he puesto ahí, porque se usa bastante, se usa mucho a la hora de hacer procedimientos quirúrgicos. Ya. Y algo que me olvidaba, acá está. La loperamida es un potente fármaco que se usa como antidiarreico. En diarreas crónicas y diarreas agudas se usa la loperamida, ¿ya? Entonces, ahí tal vez les puedan preguntar, ¿no? ¿Qué fármaco se utiliza como antidiarreico? La loperamida. Nos dice otro fármaco más el libro, pero ese otro fármaco que la hidromorfina, creo, no hay en Bolivia, entonces por eso no lo he puesto. Pero la loperamida sí hay, se da en 2 miligramos, si no me equivoco. La loperamida sí hay. Siempre se los pongo fármacos que sí hay acá. Otros fármacos no tengo por qué ponérselos, chicos, porque no les sirve de nada aprender. La metadona igual que se usa mucho, pero tiene muchas reacciones adversas. ¿Ya? Y ahora vamos con fármacos agonistas parciales. En otras palabras, si bien tienen mayor afinidad por el receptor mu, igual tienen en menor medida mm, cierta unión a los receptores kappa. Ya por eso es fármaco parcial, porque si bien se une más que todo al receptor mu, también en menor medida se puede llegar a unir al receptor kappa. A diferencia de estos que son específicamente fármacos que se unen netamente al receptor mu. Todos los que hemos visto, oxicodona, hidromorfona, fentanilo, loperamida, codeína, morfina, receptor mu. Con eso tal vez pueden jugar con ustedes. Aquí está. Fármacos agonistas parciales, la buprenorfina. Tiene alta lipofilidad, se metaboliza en el hígado a través del citocromo P400, citocromo 3 a 4, se elimina por vía renal, tiene mayor afinidad al receptor mu y poca por el kappa, lo que se había mencionado. Produce analgesia potente, ¿ya? Esto es un fármaco potente, o sea, no es débil. Y lo malo es que no está contraindicado en pacientes que tengan insuficiencia hepática grave y una reacción adversa que puede generar hipersensibilidad. Entonces, la buprenorfina. Agonistas mixtos, que en otras palabras se unen al receptor mu, se unen al receptor delta y se unen al receptor kappa. ¿Ya, chicos? Entonces, no se define. Y el que más se utiliza es el tramadol. Esto sí, memorícense, chicos, el tramadol. Se utiliza en analgesia leves a moderadas, inhibe la recaptación de la serotonina. Este es el mecanismo de acción del tramadol. Es muy diferente a las anteriores, tal vez. Por eso les digo que, ojito con esto, porque tiene un mecanismo de acción, dice que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Está muy, muy asociado a lo que es el sistema nervioso simpático, ¿ya? Y es de segunda línea en el dolor neuropático. Segunda línea. Lo malo es que no se tiene que usar, como había mencionado, con los inhibidores de la monoaminoxidasa, tampoco en pacientes con epilepsia, tampoco en... Lo malo es que este fármaco tiene cierta afinidad por los receptores simpático-miméticos y puede llegar a generar este síndrome serotoninérgico, ¿ya, chicos? Y también está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal y hepática. La nalbufina, estos dos son los que más se utilizan. Este de acá y este de acá. Estos dos, la pentazocina no mucho, pero igual, se ha puesto, tiene que saber. La nalbufina se utiliza en dolor moderado a severo, se utiliza más que todo en analgesia obstétrica y dolor postquirúrgico, ¿ya? Como había dicho, no se usa con fármacos agonistas puros, o sea, estos fármacos, chicos, no se dan para nada o se asocian con fármacos agonistas puros, para nada.
porque genera y aumenta lo que es la abstinencia y la adicción. Entonces no se da, estos se dan solitos. Tampoco se debe dar en insuficiencia renal hepática. La pentazocina, que tiene más que todo mayor, aquí se los estoy redondeando, afinidad por los receptores kappa. Esos son detallitos que les pueden preguntar. Generan disforia, es mal tolerada, no se da en pacientes cardiópatas y los efectos aparecen en tratamiento, más que todos sus efectos adversos aparecen en tratamientos crónicos, la pentazocina, que no se usa mucho. Y los fármacos antagonistas. Como había mencionado, en una intoxicación por opioides, la respuesta a todos tus problemas es la naloxona. Tres estrellitas, bueno, 3 bienes. Nos dice que es un antagonista competitivo, compite con las encefalinas, proendorfinas, dinorfinas, por la unión a cualquiera de estos tres receptores. Se une a estos tres, cualquiera de estos tres. Y dice es competitivo, compite con los opioides endógenos, ¿ya? Y revierte, ¿no? La palabra clave es revierte los efectos de los opioides que producen analgesia, depresión respiratoria y miosis. ¿Ya? Se da, aquí sí se los he puesto de esto porque sí me interesa que sepan cuánto es la dosificación de esto, que es en intoxicaciones agudas se da 0.4 a 2 miligramos vía intravenosa cada 2 a 3 minutos, hasta 10 miligramos hasta que pueda revertirse la intoxicación por opioides. Hasta que veas que ya está mejorando el paciente, tienes que darle esto, cada hasta 2 a 3 minutos, cada cierto tiempo lo puedes dar. ¿Ya? Y nos dice que lo malo es que, pucha, como es antagonista, puede, si es que le das de golpe también, nos dice que puede generar hipertensión, bueno, hipersensibilidad. Entonces, mucha cautela en cardiopatías e hipertensión, ¿ya? Otros fármacos que igual son antagonistas son el nagoloxol, la naltrexona y la metilnaltrexona. De todos estos nos dice que la naltrexona es más potente que la naloxona. Pero no hay mucho en nuestro medio, por eso la naloxona es clave. Y con esto, chicos, es así de fácil este tema, que es agonistas y antagonistas opioides, chicos. Espero se me haya entendido, chicos. Con eso no es tan complicado el tema. Solo un cachito así a la hora de los receptores, Mu delta. No se les he puesto preguntas de parciales porque justamente he estado con actividades y ya me ha pisado el tiempo. Y muchos cuidados, chicos, con esto. No se vuelvan adictos. Por favor, chicos. Con cuidado siempre los anestésicos. He escuchado de doctores que ya están haciendo su residencia, que estaban haciendo residencia en anestesiología, que como ellos tienen acceso a eso, algunos dicen que se drogaban y al final paraban en manicomio. Así que mucho cuidado con eso, chicos. Eso sería todo, chicos. Y antes de que se retiren, por favor, pedirles que puedan poner su nombre en el chat. Por favor, chicos. Por favor, chicos, sus nombres completos en el chat. Eso es la prueba de mi existencia y que el doctor Mamani me va a avisar. Y pucha, no he grabado, chicos. Es que me he olvidado. Pero ya, ahí están, chicos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sobre el tema, no es, como han visto, no es tan complicado, solo con que tú domines el mecanismo de acción y qué receptores tienes, ya la haces. Auxi, tal vez una breve explicación de lo que es el mecanismo de acción con las imágenes que nos estaba mencionando, por favor. Ya. No es complicado, como había mencionado. ¿Dónde está? Ya, pues. El mecanismo de acción es fácil. ¿Dónde está? A ver, aquí los hallado. Vamos a poner. Si no me entienden, chicos, hay varios métodos para poder aprender. Si yo por X motivo no me llegan a entender a mí, hay videos, pueden verlos. O sea, tienen que aprender de la mejor manera. No siempre a veces uno aprende de su docente. Al menos en mi caso, muchas veces yo aprendo
pucha, leyendo, pucha, y yo haciendo mis cosas, ¿no? Y a ver, ¿qué había mencionado? Que estos fármacos eh, actúan específicamente, bueno, para poder entender el mecanismo de acción, había mencionado que primero tenemos que entender cómo se da el estímulo doloroso. Y ustedes han visto en fisiopatología, en fisiología, que hay receptores y nociceptores que cuando tú te lastimas rápidamente viaja un impulso nervioso por las vías aferentes, ¿no? Que ustedes ven, hasta el tálamo. Específicamente del tálamo van a la corteza cerebral, sí, la corteza cerebral, donde se hace la localización de dónde está el dolor, ¿no ve? Entonces, van hasta el tálamo. Primero lo que pasa, tú te lastimas, viaja el impulso doloroso por las vías aferentes, y una vez que viaja, el tálamo y la corteza cerebral ubican dónde está el dolor y rápidamente manda una señal diciendo que en muchos casos, eh, eh, si es que te lastimas, levantes el dedo de donde te has lastimado, ¿no? Para que ya no te genere dolor. Ese es básicamente a grandes rasgos cómo es el mecanismo y la vía del dolor. Pero siendo más específicos, les decía que específicamente cómo se genera esto es... ¿dónde está? Un momento. Cómo se genera específicamente es esto, sí. O sea, lo normal que pasa, nos dice que... entonces, ahora sí. Lo normal que pasa es cuando hay la conducción nerviosa o el estímulo, viaja por acá, por las neuronas, ¿no? Van de neurona a neurona, la sinapsis, como ustedes conocen. Va de una membrana presináptica a una postsináptica, hay una despolarización y continúa lo que es la conducción nerviosa. Entonces llega el impulso doloroso, bueno, no, en sí, la conducción nerviosa, llega desde la de membrana presináptica y nos dice que una vez que llega, activa los canales de calcio. Los canales de calcio activados por voltaje. Entonces, lo que pasa es que entra el calcio a la membrana intracelular, que está en el extracelular, entra, ingresa harta calcio, este calcio hace que estas vesículas, porque en la membrana presináptica tenemos vesículas que, pucha, ¿dónde está? Ahora sí. Tenemos vesículas, y estas vesículas, ¿qué contienen? Neurotransmisores. Estos neurotransmisores o bien tienen neurotransmisores inhibitorios, que vamos a verlo, y excitatorios, que específicamente lo vamos a ver en fármacos simpático-miméticos y parasimpático-miméticos, y estas son expulsadas al espacio extracelular, donde las vesículas liberan neurotransmisores. Estos neurotransmisores van acá, las vesículas empujan y liberan neurotransmisores. Estos neurotransmisores se unen a estos receptores, tienen específicamente receptores alfa, beta, gamma, entonces se unen a esos receptores y mientras pasa esto, la membrana presináptica se despolariza y continúa con la conexión nerviosa. Entonces pasa, se liberan lo que es los neurotransmisores, se unen a los receptores abren estos canales que ustedes ven, chicos, canales para que ingrese, ¿qué? Para que ingrese calcio, porque es el ion más importante a la hora del potencial de acción, ingrese calcio, salga potasio, y esta membrana postsináptica, porque esta es la membrana presináptica, todo esto, chicos, es una membrana presináptica, y la de acá, con otro colorcito, esta de acá, hacia este lado es la membrana postsináptica, ¿ya? Hacia este es la membrana postsináptica. Entonces llega a las vesículas, libera neurotransmisores, el neurotransmisor se une a sus receptores, el receptor abre los canales de calcio y los canales de potasio, hace que el calcio entre y genera la despolarización, chicos. Una vez que ubican ustedes, ¿no ve? O en el caso de los miocitos, MZ. Entonces genera la despolarización. Una vez que entra o genera la despolarización, continúa con el potencial de acción y el impulso o el estímulo nervioso que venía desde esta fibra pasa por acá y continúa. Y así es como se da el impulso nervioso. Eso es lo normal que pasa, chicos. Es lo normal. Entonces, toda esa secuencia de pasos pasa. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando los opioides actúan? ¿O dónde actúan los opioides?
a este mismo nivel actúan, chicos. Si es así como se produce el estímulo doloroso o la conducción dolorosa, ¿qué es lo que pasa? Nos dice que cuando ya está llegando acá, dice el impulso, dice que aquí también encontramos receptores, el receptor mu, el receptor delta, kappa. Específicamente el kappa es el que más está en las membranas presinápticas, ¿ya? Entonces, antes de que haya el ingreso de calcio, dice que se une al receptor kappa. Y el receptor kappa tiene la función de bloquear estos canales de calcio. En otras palabras, ya no ingresa calcio. Al no ingresar calcio, inhibe el potencial de acción. Y si no se liberan estas vesículas, no se continúa el potencial de acción, por ende no hay despolarización y demás. Entonces, bloquea. En otras palabras, bloquea la conducción del estímulo doloroso. Entonces tú ya, en vez de seguir sintiendo el dolor, ya lo inhibes. Es lo que pasa. Ahora seamos más cultos, más específicos, como decía. Vamos a votar. Espero me estoy dejando entender, pero como les digo, chicos, si no me entienden a mí, hay varios videos. Ustedes pueden ser de 2-3 minutos, en el cual pueden entender. ¿Ya? Y ahora sí, ya es lo que pasa en la neurona. Ahora, queremos ser más exquisitos, ¿qué es lo que pasa a nivel de los receptores? Nos dice que este es el receptor. Este es el receptor mu, el receptor delta o el receptor kappa. Entonces viene el opioide, ya sea endógeno o exógeno, se une acá y tiene una cadenita así, una cadena de proteína G y demás. Entonces se une y esta proteína G está unida a subunidades alfa, beta, gamma. Entonces esta subunidad alfa, beta, gamma dice que, ¿qué es lo que genera? Permite que el GDP se convierta en GDP y el GDP genera que active la adenilciclasa y la adenilciclasa o bien abre los canales, bueno, cuando vamos a ver simpático miméticos, por lo general hace que se abran los canales de calcio y cierra los canales de potasio, es lo que produce. Pero como en este caso los receptores inhiben el dolor, entonces lo que produce es que al unirse a estas unidades alfa, hace que no se produzca ATP y el ATP, bueno, hace que se produzca ATP, el ATP hace que vaya a la adenilciclasa y la adenilciclasa, como viene de una proteína G inhibitoria, hace que bloquee los canales de calcio y bloquee los canales de potasio o los canales de salida de potasio. Entonces, es lo que pasa, en otras palabras. No me interesa que sepan mucho molecularmente porque no les sirve de nada. Con que ustedes sepan que pucha, se une al receptor y hay una secuencia bioquímica que lo pasa, al fin y al cabo inhibe hace que la AMP cíclico bloquee el canal de calcio y genere la apertura de los canales de potasio. Con eso, con que ustedes sepan eso, yo estoy contento, chicos. Molecularmente no quiero que sepan porque no les sirve tampoco de mucho, solo a no ser que sean auxiliares de ahí tal vez, digamos. Pero después no, porque al fin y al cabo, cuando a ustedes les pregunten mecanismo de acción, no les van a preguntar. Por ejemplo, a mí me preguntan, mecanismo de acción de los betalactámicos. Con que tú digas inhibición de la síntesis de pared, ya listo. Ahora, si eres más específico, ya inhibe la transducción y demás. ¿Ya? Pero no considero con que ustedes sepan lo que les he dicho. O sea, aquí está la clave. Nos dice, la unión del opioide al receptor provoca mediante las unidades de la proteína G, esta sería la proteína G, que está unida al receptor, la inhibición de la actividad de la adenilciclasa. Inhibe esta adenilciclasa, por ende el ATP no forma en ADP, y la adenilciclasa es responsable de la transformación de ATP en AMP cíclico, entonces provoca que actúa modulando los canales de calcio y de potasio. En pocas palabras, a nivel de los receptores mu y delta provoca la apertura de los canales de potasio. Los mu y los delta producen que los canales de potasio se abran. Y cuando se abran los canales de potasio, el potasio sale al espacio extracelular y negativiza la célula. Se hiperpolariza, en otras palabras. Y al volverse negativo, porque es lo que se va a volver, la célula se va a volver más negativa, porque va a ser más negativa ahí, por supuesto, más negativa, y al volverse negativa, no va a continuar lo que es la conducción nerviosa. Estás bloqueando ese nivel. Y los receptores kappa nos dice que bloquean los canales de calcio, porque el calcio es un ion
que está muy presente en la despolarización tanto de la membrana celular como a nivel del sistema, a nivel de la neurona, tanto en los músculos. El calcio es muy importante para el potencial de acción, entonces bloquea, dice. Entonces, si tú bloqueas el potencial de acción, en otras palabras, que se vuelva negativo, entonces estás inhibiendo esto, estás inhibiendo o estás parando la conducción nerviosa, entonces ya no va a llegar acá. O bien puedes bloquear a este nivel, en la vía aferente, ahí lo cortas el estímulo doloroso, o bien a este nivel en la vía eferente. En esas dos vías, eso es donde actúa. Pocas palabras, chicos. Eso nomás hace. Pero con ustedes me sepan estos dos conceptos que yo he puesto, me parece magnífico. Espero me haya dejado entender, y si no, como digo, chicos, pues vean videos. A veces, la tragedia de un auxiliar, muchas veces es que si bien yo puedo entender el tema, es complicado generar esa habilidad de enseñar. Yo digo, actualmente su auxiliar Yuri me gana. ¿Por qué? Porque ya varios años dando auxiliatura, ya sabe cómo. Y a mí me está costando. Ya sé que lo voy a lograr. Entonces, es un poco de la tragedia de los auxiliares. Que muchas veces, si bien dominamos el tema, nos cuesta enseñar, que yo creo que es una habilidad. Nada más, chicos. Eso, espero me dejo entender. Y si no, como digo, hay videos, chicos. YouTube,